Continuamos con Exitosa Noticias. Son las 6:34 minutos, 6:34, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la frecuencia modulada. Amigos, para todo el mundo, también estamos en las redes sociales, en el Twitter, nos encuentran como @Exitosa Noticias y en el Facebook como Radio Exitosa. Vamos a hablar también de otro tema que es importante antes de ir con nuestro colega Silvio Valencia. Ya está quedando todo listo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, un lleno impresionante, no era para menos. Es el debut del cuadro local frente a Ecuador en el inicio de la Copa América Chile 2015. Pero antes de eso vamos a hablar de otro aspecto que es fundamental y que involucra sobre todo a los más pequeños, que son el futuro o el presente, como usted lo considere, de nuestro país. Y es que el día de mañana, 12 de junio, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Como siempre, este tipo de fechas lo que tratan de llamar es la atención, convocar la conciencia, el compromiso de toda la ciudadanía frente a un fenómeno muy real, muy cercano también. No estamos hablando de fantasías ni nada parecido. Y para eso están con nosotros Román Rodríguez, vocero de Fundación Telefónica, especialista en estos temas, quien nos va a hablar también acerca de algunos indicadores, quizás estadísticas, también casos concretos para poder ilustrarnos mejor en esta materia. Y no viene solo, la está acompañando Yesenia Huamañahui. Ella es educadora del Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores Infant. A ambos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Yesenia, Román? Bienvenidos. Muy bien, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A ver, en primer lugar, un concepto acerca del significado de esta fecha. Yesenia, por favor. Bueno, en realidad nosotros no consideramos el 12 de junio porque nosotros no hablamos de trabajo infantil. Ajá. Hablamos de niños trabajadores, hablamos del sujeto, porque a lo que nos debemos es a esa masa de niños trabajadores, porque es una realidad de que haya muchos niños y adolescentes trabajando tanto en el sector urbano y en el sector rural, ¿no? Ya, correcto. A ver, Román, ¿qué es lo que nos dice sobre el particular? Sí, la fecha 12 de junio, en efecto, es muy... ha habido muchos debates, muchas opiniones respecto al término de trabajo infantil o niños trabajadores. El 12 de junio básicamente se instauró como una fecha que recuerda la necesidad de combatir aquellas formas de trabajo que vulneran derechos, ¿no? Que finalmente es aquello en lo que todos coincidimos que no debe existir. En ese sentido, pues uno habla de la diversidad de esta realidad, del trabajo infantil. Es una situación que tiene mucha diversidad, muchas formas en las que se dan. En la zona rural se da de una manera, en la zona urbana se da de maneras distintas, incluso dentro de ellas cada caso es muy distinto, cada caso es muy distinto. Al final lo que nos une, creo, a todas las organizaciones que hablamos de este tema es el aseguramiento de que los derechos de los niños siempre sean cumplidos, los niños y niñas adolescentes. Aquí tenemos algunos datos. En Latinoamérica 1 de cada 10 niños trabaja, en el Perú la cifra es 1 de cada 4, ¿no? En el Perú más de 1.650.000 niños se encuentran en situación de trabajo infantil. Por cierto, estas cifras deben de tener algún tipo de lectura, y si las comparamos con años anteriores, ¿cómo estamos? Sí, esa es una cifra que básicamente se ha ido manteniendo a través de los años. Es un promedio general. Es un promedio general, hay avances, hay retrocesos. A muchas organizaciones y el mismo Estado y las organizaciones privadas siguen en una lucha frontal contra esta situación de vulneración de derechos de los niños a través del trabajo, y es algo que seguirá. En ese sentido, la Fundación Telefónica se ha comprometido ya desde hace más de 10 años con justamente la prevención y erradicación del trabajo infantil que vulnera derechos, ¿no? La estrategia que ha tomado la Fundación Telefónica es el tema de la educación. Básicamente nos enfocamos en educación porque creemos que lo importante con esto es romper el círculo vicioso de la pobreza, siendo la pobreza uno de los principales factores, pero no digamos el definitivo. Porque dentro de la Fundación Telefónica también hay un componente de investigación, y un dato revelador en el 2010 fue que finalmente el trabajo, que un niño o un adolescente trabaje, es una decisión que se toma en el hogar. ¿Este fenómeno se da más en las poblaciones rurales,
¿En las urbanas también? En todas. De hecho, que en las rurales los porcentajes son más elevados, dado que en las zonas rurales el trabajo es parte de la cultura. Un niño adolescente que no trabaja es visto como alguien que no está cumpliendo con un rol social, y en ese sentido la estrategia... Entonces tenemos un estereotipo que se tiene que romper. Exactamente, ¿no? Hay estereotipos que tenemos que romper. La situación de trabajo infantil es única para cada niño, ¿no? Es más, si hablamos de las peores formas de trabajo infantil, la lista de las cosas que no están en las peores formas de trabajo infantil no quiere decir que no vulneren derechos. Lo importante al final es ver las condiciones de cada niño y la necesidad. Y en ese sentido la Fundación Telefónica se compromete con la educación, porque creemos que esa es la estrategia que va a romper a corto y en realidad a largo plazo el tema de la pobreza. A ver, Yesenia, tengo entendido y conversamos de este tema, ¿no? Hace no mucho también aquí en Radio Exitosa, porque en el Congreso había un aspecto vinculante que se estaba viendo, ¿no? Cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, para empezar, una de las cosas que nosotros venimos desarrollando dentro de la institución es que nosotros recogemos la experiencia de más de 40 años del movimiento de niños y adolescentes trabajadores. Niños que han venido organizándose, y yo he sido una de ellas, he sido representante de una organización, he sido niña trabajadora y de la zona rural. Y nosotros hablamos de la valoración crítica del trabajo. Valoramos el trabajo porque es parte de nuestra cultura, porque el trabajo es un valor, no una actividad que esté ligado a la competitividad o al capitalismo. Y además es un hecho de que es una muestra de solidaridad con nuestras familias. Y voy a recoger una frase que justamente dijo hace muy poco tiempo una de las niñas, y ni siquiera solo de Perú, estoy hablando de Europa, que muchas veces consideramos como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ella decía, yo trabajo porque no puedo ser inconsciente de ver solo a mis padres y mis madres matándose frente a una situación de crisis. Y en Perú vivimos una situación donde nuestros padres siguen desempleados, no tienen mejor remuneración, donde la explotación está a flor de piel, ¿no? Entonces, sin embargo, en ese sentido, a nivel de la estadística habría que pensarlo bajo qué criterios está elaborada esta estadística, ¿no? ¿Con qué criterio estamos diciendo que hay tantos niños trabajando? Porque es más, el ministro de Colombia decía, ¿no? Es imposible que puedan tener la misma cifra que nosotros, sabiendo que en Colombia hay esa cantidad de niños trabajadores. Dejas entrever que hay cifras maquilladas. Claro. Entonces, creadas, uno puede infladas. decir, no, puedes entre 100 niños, entrevistas a 5 y dices, bueno, de tantas personas hemos considerado que... O deben ser más alta la cifra, ¿crees tú? ¿No? Pueden ser más altas, pueden ser menos, o sea, ¿cuál es el enfoque que se le está dando a estas encuestas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es una cuestión también de enfoques, ¿no? Porque nosotros estamos mucho enfocándonos a lo que dice los convenios, que dice el convenio 132 de la OIT o la 138, en la cual nosotros no concordamos porque son convenios que no representan a la niñez. En todo caso, entiendo que hay a lo mejor un enfoque distinto en ambos, ¿no? En nuestros invitados, o alguna discrepancia. Sí, desde luego. Lo que pasa es que esta situación es muy compleja y claro, creo que lo que hay que valorar es cómo se aproxima una de ella, y todas las intenciones tienen que aportar. Por ejemplo, la Fundación Telefónica tiene su forma de abordar este tema, que es a través de la educación. Por eso es que se enfoca su intervención en colegios, padres, niños, docentes, en instituciones educativas donde haya alta incidencia de trabajo, y la lógica que utilizamos es que niños y adolescentes con más educación no solamente reducen la cantidad de horas que trabajan, sino tienen obviamente una mejor preparación para la vida. Pero para conseguir mejores resultados trabajan también más allá de instituciones del Estado con instituciones particulares, como en este caso el que representa a Yesenia también, ¿o no? No, nosotros trabajamos con otras organizaciones aliadas que son ONGs en zonas, quienes intervienen, y bueno, a través de ese enfoque, del enfoque básicamente de la estrategia es la educación que rompe el círculo vicioso de la pobreza, que es una de las principales, como dice Yesenia, causantes del trabajo infantil, y va a permitir a estos niños tener incluso mayores oportunidades, porque como justamente hablábamos también con algunas personas en tiempo, hay estudios que demuestran, y eso se sabe,
de acuerdo a tu nivel educativo hay también un nivel de ingreso, ¿no es cierto? Eso es una cuestión real. Entonces necesitamos que los niños tengan mayores oportunidades, no solamente laborales, sino de formación. Entonces la Fundación apuesta a la educación integral, no solamente en lengua, matemáticas, sino en valores. Yesenia, ¿no? Si hablamos un poco de estrategias, nosotros empezamos a trabajar el tema de la organización. Porque es importante que este tema sea un tema levantado por los propios niños y adolescentes que trabajan. Si bien es cierto, existe una organización de niños trabajadores, pero la organización no se debe solo a aquellos que están en la organización, sino a esa masa de niños trabajadores que está a nivel de Perú, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, porque es un movimiento que también hay a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Por otro lado, lo más importante para nosotros es el protagonismo. Es decir, que desde los propios niños y adolescentes pueda generarse un proceso de construcción, de valoración, pero también de ser críticos, ¿no?, con las cosas que vienen desarrollando. Por otro lado, también entramos a un tema de educación, de salud, porque las cosas, si hablamos de niños trabajadores, no puede estar divorciado de los otros temas, porque hay que considerar también que la masa de niños trabajadores también son un aporte económico y aportan incluso casi la misma cantidad de lo que se le da a educación, y sin embargo muchos dejan el colegio no porque estén trabajando, sino porque la educación no te ofrece los servicios necesarios o no es una educación atractiva. Trabajas porque también tienes que ir a la posta de salud, una posta de salud que no te atiende por el hecho de ser niño trabajador o porque el sistema que tienen como que no recoge también esa diversidad que existe a nivel, o simplemente porque está muy lejos. Por ejemplo, hay voluntades que matan. Hay muchas muy buenas voluntades de poder trabajar con eso, porque es inevitable la susceptibilidad. Sin embargo, a partir de estos han generado muchísima estigmatización a los niños trabajadores, porque hace poco nomás se hizo la limpieza social bajo el concepto de protección, donde han recogido a todos los niños que estaban trabajando en la calle y se los han llevado de frente a un albergue y han hablado muchas cosas de sus padres, diciéndolo que son padres que están en la drogadicción, cuando en la realidad no era necesariamente es el fondo. Entonces, ¿bajo qué términos o bajo qué criterios también vamos desarrollando los programas, tanto las instituciones que trabajamos con este grupo o con este tipo de población? Bueno, en todo caso, para concluir, algún aporte final, por favor, Román. Sí, en general, muy bien lo dice Yesenia, es un problema complejo, es un problema que va a seguir tratando de resolverse con el tiempo, pero al final, por ejemplo, un resultado interesante que hemos tenido a lo largo de estos 10 años de intervención es que hemos tenido mejores resultados en cuanto a la disminución de horas de trabajo que en el retiro efectivo, ¿no? El retiro definitivo del trabajo infantil es algo muy difícil de lograr por justamente lo que mencionaba nuestra amiga Yesenia, lo hemos visto en nuestra intervención, pero lo que sí hemos logrado en mucho tiempo, en este tiempo de trabajo, es reducción de horas y el reemplazar esas horas más bien por invertir horas en la educación dentro de la escuela o a contrahorario, con nuestros talleres de refuerzo escolar, apoyo psicopedagógico, habilidades sociales, con toda la estrategia de publicaciones e investigaciones que tenemos y todo el tema de movilización, a propósito de la cual mañana tenemos una gran movilización a las 12 del día en la cuadra 11 de Arequipa, ahí donde está la Fundación Telefónica. Vamos a hacer una gran movilización. ¿Invitas a Yesenia también? A todos. ¿Sí? Estamos invitados todos a participar. ¿No? Sé, claro, ¿por qué? Todos, porque al final creo que, digamos... La idea es tratar de unir esto, exactamente, más allá de cualquier discrepancia que pueda por haber encima en de cifras todo o no. por encima de todo está el niño y su futuro. Eso es Sí. lo más importante, creo, de todos los enfoques, y ahí tenemos que apuntar. Muy bien, de repente algo que agregar también. Por Yesenia. supuesto, los niños no Adelante. son solo el futuro, son el presente. Desde luego, porque inician una movilización y hacen política, no politiquería. Muy bien. No, en todo caso, solamente para agregar que es verdad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las organizaciones de niños y al igual junto a Infan, vienen realizando lo que tiene que ver el recojo de experiencias de niños trabajadores, ¿no? Cómo ha sido su vida también con el tema educativo, su relación con el tema de su vida cotidiana. Se les damos por su presencia aquí en Radio Exitosa. Gracias. Realmente. Muchas gracias. Muy reconocido. Gracias. Sí. Gracias. Han estado acompañándonos entonces Yesenia Huamañahui, ella es educadora del Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores Infant, y Román Rodríguez, vocero de Fundación Telefónica. Son las 6:49, 6:49, nos vamos hasta Huancayo con Ángel Zúñiga, información en vivo. Adelante, Ángel.